Saludos, muy buenos días, aquí estamos, es lunes, inicio de la semana. Indiscutiblemente hay dos temas para el día de hoy. Y los dos temas, Fernando Arturo Peña y Segura, que me acompañan. Buenos días. Buenos días, Ivonne Ferreras. No, de lo completo. Y Cabral. Ivonne del Carmen Cabral Ferrera. O Carmen Ivonne. ¿Cuál de los dos? Como mejor te acomode. Cabral y Ferreira. Entonces, hay dos temas, pero que esos dos temas están bastante conectados. En términos noticiosos, bueno, la intervención del presidente de la República en el día de ayer, el controversial fideicomiso que de hace casi 2 semanas se viene debatiendo, y, por supuesto, la actividad entonces del Partido Revolucionario Moderno, el partido oficial. Por un lado, se manda el fideicomiso al seno del CES. Yo creo que fue invertido, ¿no? Yo creo que debió empezarse, yo no sé si debió mandarse al CES, pero bueno, al seno del pacto eléctrico, que se supone que tiene que diseñar las políticas del sector, y después entonces todo lo demás, con los traspiés que pudiera dar o no, las intervenciones y esto. Y por otro lado, deja clarísimo el panorama para el proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader. O sea, postergamos fideicomiso, avanzamos entonces, dejamos el panorama más claro con el tema de la reelección. Lo que significa que, como habíamos planteado en diversos escenarios, tú por tu lado y yo por el mío, y confluyendo aquí en puntos críticos, fideicomiso, reelección, es casi imposible. Y yo creo que lo entendió el presidente Luis Abinader en este caso, Fernando. Mira, es un crucigrama interesante, porque de lo que se trata es de examinar efectivamente, dice reelección, fideicomiso. Bueno, pero reelección es PRM, y PRM es unidad interna y además gobierno en el sentido de cuál es el desempeño político de quienes dirigen el gobierno para que sirva justamente al PRM en la lógica de continuar en el poder, claro, con reelección o sin ella. Es una ecuación, ¿no? Esto va ahora a descomponerse, evidentemente. Poner el planteamiento en línea general. Aquí entonces reelección, eso tiene muchos elementos. Por tanto, no es una ecuación simple, sino una ecuación de segundo grado mínimo. Muy compleja, ¿no? Al mínimo, contrario. Ecuación de segundo grado. Porque hay que ver entonces, analizar los dos por su lado, fideicomiso, y llevado a ese seno, y con lo que implica eso y tiene, fideicomiso, poder, grupos económicos, exacto, todo y eso sociedad. Tiene muchos elementos al análisis, ¿no? Cada uno de los factores de la ecuación implica que hay que hacer algunas derivaciones que permitan entender el complejo panorama del país. Y uno no sabe dónde podrían confluir esos dos. Yo no sé, ahora yo sé que así, planteado así, están distantes. Busquemos el punto donde pueden confluir esos dos elementos, fideicomiso y trato actual, y el problema político. O sea, la reelección. Bueno, claro, pero por supuesto, ese es el tema, ese es el costo político. Apostando a la formalidad de las cosas, está claro que no se ha decidido de manera formal y directa la reelección presidencial, sino que se hizo es una jugada inteligente. El panorama para que eso están tratando de despejar la ecuación, pero claro, el primer paso para que la gente vaya haciendo conciencia de que es posible. El primer elemento para despejar la ecuación ha sido una jugada por partida doble. Uno, adecuar el PRM en sus estatutos a la formalidad constitucional y de ley electoral. Claro. ¿Verdad? Adecuarlo. En el sentido de que como el PRM trae unos estatutos antiquísimos, hijos de la Alianza Socialdemócrata y de cosas anteriores, de procesos anteriores, de vidas institucionales anteriores, necesitaba adecuarla, porque al final tampoco era imposible continuar con eso, porque como quiera
la decisión y los estatutos de un partido no se imponen a la Constitución de la República y a las leyes nacionales. Y sobre todo los estatutos del PRD, del PRM. Del PRD. Del PRD con el nombre actual. Heredamos entonces del PRM en algún conflicto que derivó precisamente en la construcción del PRM, o más bien el paso de un buen grueso del PRD a esa nueva estructura. Casi el cambio de nombre del PRD. Precisamente eso evacuó una sentencia del Tribunal Superior Electoral, ¿no? Sí. Que fue lo que dejó a ese histórico PRD ahí en la gatera, y se quería reivindicar entonces esos mismos elementos que hablaba sobre el voto universal. Sí, entonces sí, pero ahora, ¿qué es lo que hacen? Como habían tres elementos concretos que de alguna forma entraban en conflicto con la legislación nacional, entonces había que adecuar eso. ¿Dónde está la discusión? La discusión está en algo que ya estaba incluido y que además fue recomendado por la comisión que evaluó el proceso electoral interno y recomendó el voto universal, que es el reconocimiento del voto universal. ¿Qué es lo que corresponde a él? Sí, pero además que se reafirma ahora en la decisión de ayer sin tocarlo, porque ya estaba establecido, sino que lo que se hizo fue adecuar lo que no estaba en connivencia con lo establecido por la ley al actual formato legislativo del país. Eso fue una jugada inteligente. Porque eso tenía también otras implicaciones importantes, por supuesto, que es la conexión y los conflictos con gente que, como debemos decirlo, porque anda hace rato en este peregrinaje, que como Guido Gómez Mazara, es como una especie de, yo digo, ¿cómo puedo decirlo, Fernando? De conexión entre esos sectores populares, ¿no? Esos grupos de abajo del PRD con la que ha estado en contacto y que yo no sé, de alguna manera como conecta en su lenguaje, era romper con todo eso, sobre todo porque ese es un grupo de abajo del PRM que tampoco está tan feliz. Sí, pero hay que anotar que lo que se ha instalado es una transición para que el presidente de la República y su propio proyecto de cara a la probable reelección. ¿El 2024? Sí, claro. Necesitaba un poco de tiempo. De la que yo no tengo duda. Necesitaba un poco de tiempo. Evitar un trauma ahora es clave, porque ahora sencillamente lo que se aprovecha la ocasión es para dar una señal pública, es una acción de carácter publicitario, de contacto con el nivel de conciencia colectivo, para decir la reelección del PRM no es un problema, y lo dice el propio partido cuando se adecúa a lo que está planteado no solo en la ley electoral, de conformidad con la Constitución de la República, sino fundamentalmente con la aspiración política del presidente. Pero sin hablar de que el presidente está de acuerdo con eso, es el partido el que ha hablado. Entonces, eso, sin trauma, comienza a hacerle campaña a la reelección, comienza a hacerle propaganda y publicidad a la reelección, pero perfecto. Fue una jugada de marketing. Sí, es una jugada de marketing, pero tratando un problema político por partida doble. La interna de adecuación, ojo, y la política que va a venir posteriormente y para la cual el presidente todavía tiene algunos meses. Algunos meses, es decir, de aquí a que vaya a cumplir su segundo año completo de gobierno, que es cuando tiene el tiempo político para plantear la cuestión de la reelección. Verano, estamos hablando de agosto. Estamos hablando de julio, agosto. Entonces, en este tramo, porque lo decíamos en el programa pasado, ¿no? Es el tramo entre la reunión del PRM, la primera de manera efectiva que hace después que es gobierno, y el momento de cumplir el segundo año. Eso nos plantea también una transición para que desde el grupo presidencial, desde el grupo de gobierno, se maneje los problemas internos, que tienen que ver no solo con lo que dices, en materia del proceso de sectores como el que encabeza y lidera Guido Gómez Mazara, sino la posición que tiene, por ejemplo, Ramón Alburquerque. También. Y algo muy delicado, muy delicado, que es la posición del sector de Hipólito Mejía, al interior del Partido Revolucionario Moderno, que tiene aspiraciones propias y que va a cobrar muy caro, pero muy caro, al presidente Abinader el apoyo a la probable reelección del mismo, después de haberse hecho lo que se hizo con Carolina y después de haber jugado el presidente Hipólito Mejía a tener una cuota tan amplia como tiene en el gobierno actual de Luis Abinader Corona. O sea, ese fenómeno tiene que ser analizado y el país tiene que seguir con cuidado
lo que es el rol, el papel y el desempeño del Partido Revolucionario Moderno, tomando en cuenta que el deterioro de las condiciones nacionales, la no satisfacción de las demandas del PRDismo de base y la no satisfacción plena de las demandas de una sociedad que se movilizó 3 años y medio contra la corrupción, le plantea al presidente de la República el evitar que el deterioro del liderazgo del partido en materia de autoridad pública y en materia de aceptación de la gente se combine con lo que son sus preferencias, que evidentemente han sido resentidas en casi 2 años de gobierno. O sea, el abinaderismo, para decirlo de alguna manera, no ha incrementado, aunque su descenso ha sido leve, los acontecimientos por el desarrollo y la tendencia al conflicto social de que tú siempre haces referencia en los últimos programas, pueden afectar severamente el rol, la función y la presencia pública del presidente de la República. Entonces ahí está planteado, el reto sigue planteado, sin embargo, ahora de alguna forma, con esa jugada respecto a lo que fue la actividad del día de ayer, de alguna manera tiene un respiro. Sí, fue inteligente. Sí, tiene un respiro porque se quita esa presión. Y vaya, qué presión, ¿eh? Sí, salen como si fuera sin problema. Sí, naturalmente se posponen. ¿Sabe qué? Sí, es un respiro muy grande porque precisamente estamos hablando de los retos de cara es a ese pueblo, es a esa población, incluso la misma que está ahí dentro de la ciudad. Ese es el primero de los factores que influye en esa situación y que genera ciertas condiciones de angustia. Esa presión de la sociedad ahora coge un respiro para ver por dónde es que van a venir. Si va a venir a conectarse definitivamente en actitudes o populistas o pseudopopulistas o populares con la gente que esperaba y ha esperado del PRM otra cosa y de Luis Abinader, o si sigue cediendo, que es lo que ha pasado de manera real, a las presiones de los grupos oligárquicos conservadores que han mantenido bajo secuestro al gobierno actual. Sin embargo, yo creo que también fue una jugada lo del caso el tema de Punta Catalina y el tema del fideicomiso que se hizo a la inversa para precisamente algunos sectores de la sociedad que mucho más allá de esa oligarquía que dice Fernando, mantiene secuestrado al gobierno o al presidente Luis Abinader, ¿no? Por el peso que tienen. Tal vez es exagerado decir la oligarquía, pero por lo menos la troika que dirige esa oligarquía. Bueno, sí. Una muestra en pequeño, ¿no? De esa oligarquía. Sí. Podríamos decir entonces así. Pero decisiva. Bastante decisiva, sí, claro que sí. Entonces, yo pienso que también eso es otro elemento interesante en la lógica de mucha gente que ve a un presidente y pudiera ellos sacarle un capital político en ese sentido, que escucha. Hay que decir que escucha, que revisa, que es capaz, tú sabes, de escuchar a la gente y de si siente que las cosas no se han hecho de manera correcta, bueno, pues puede revertirla, puede revisarla, puede darle participación, aunque lo haya hecho todo a la inversa, porque debió comenzarse por ahí, ¿no? Realmente, con el asunto de Punta Catalina. En respuesta a eso, Ivonne, hay que decir que la jugada que toca el tema del fideicomiso en paralelo con la que toca la reelección facilita no solo el tiempo, el ganar tiempo desde el presidente de la República para manejar un PRM sin trauma en lo que se plantea la formalidad desde su actuación y intervención individual de la reelección, que es manejar el tema, no como derrota el tema del fideicomiso, pero quien mandó el decreto, quien mandó el contrato, quien diseñó eso y lo firmó, quien lo asumió como su responsabilidad fue el presidente de la República. Quien sugirió, para decirlo de manera elegante, a ese Congreso que lo aprobase. Fue el presidente de la República. Bueno, pero y quien es el mismo que le da hacia atrás y dice, bueno, ya no en Congreso, entonces frente a cuál presión cede. Perdón, pero también hay otro elemento ahí. O sea, él fue el que lo sugirió, es mayoría PRMista en el Congreso, pero encontró la plataforma bastante cómoda y animada de los demás partidos. Claro, no, todos estaban comprometidos, unos por un interés y otros otro. Los leonelistas buscando impunidad, los danilistas buscando justificar el tollo, el desastre y la estafa de Punta Catalina. Y después de lo que pasó, entonces empezaron también a querer sacarle capital político, que los develó como, como poniéndose en contra, pero planteando que sí. Pero por debajo aprobaron y eso lo podemos perfectamente... No solo por debajo, sino que también buscaron un mecanismo de comodín para el presidente, que el presidente por suerte no
lo cogió, que era decir, continuamos y hagamos vistas públicas, que no eran vistas públicas de nada. No, absolutamente, y eso estamos hablando de Leonel Fernández. Por supuesto. Y después vimos entonces cómo se rasgaban las vestiduras El del PLD, porque... Hay un artículo de Melvin. No, está del senador de San Juan de la Maguana, de Félix Bautista, sobre el tema de fideicomiso, que parece como bien pedagógico, tratando de explicar y de sensibilizar a la gente, como así ingenuamente planteando la necesidad de que ese sea el camino como quiera. Lo que pasa es que no quieren pagar costos políticos, sino sencillamente sacar ventaja, sobre todo para el tema de la impunidad, a favor de ese sector, que se importantiza. Que es el sector de Leonel Fernández, ¿sí? Es el sector de Leonel Fernández, pero yo creo que ese es un sector que le va a dar mucha brega, definitivamente, porque habrá, claro. Pero aseguran una cosa, Iván, de cara a la coyuntura de mediano plazo, que es que el nivel de impunidad posible que facilite la nueva impunidad le va a garantizar el plantear con otro tipo de traumas el problema de la reunificación electoral del PLD alrededor de la figura de Leonel. Es que la impunidad leonelista de esa facción del PLD está muy fresca, entonces es complicado. Yo el panorama lo veo mucho más allá de, o sea, además del capital político que ellos le quieran sacar y lo están haciendo, evidentemente. La salida yo la veo un poquito mucho más allá de todo esto. Sí, están, pero hay que verlo. Porque hay muchos que están apostando a la posibilidad de, como dice mi amigo Héctor Guerrero, a la realidad real de que aquí entonces quien llenaría ese hueco en medio de todas estas crisis que tenemos sería el PLD Leonel. Y eso desde mi punto de vista es total y absolutamente improbable. Eso no es lo viable en el análisis de escenario que hay que hacer ahora. ¿Entiendes? Ahora, lo que ha estado pasando y cómo se manejan las cosas ha parecido ser, y el fideicomiso era justamente un instrumento de impunidad, no solo de estafa, sino de impunidad para ese sector. Sin embargo, fíjate cómo lo hace el presidente. El presidente no dice no fideicomiso. El presidente dice, bueno, discutámoslo de otra manera. Me equivoqué. Vamos a verlo. Me equivoqué en el Congreso. Vamos a recomponer esto entre todos. Venga, vamos a verlo. Pero vamos al CES, donde yo tengo a la cabeza del CES a una figura de la llamada sociedad civil que pugnó efectivamente al lado del gobierno y al lado del cambio del PLD por el PRM. Hay que plantearlo de manera diferente. Vamos a discutirlo ahora, después que nosotros todos, porque estábamos de acuerdo con los partidos. Porque Abinader fue que es verdad, que fue quien lo solicitó y vimos esa carta que circuló. Pero él se puso de acuerdo con los partidos. Claro, con los partidos. PLD y Leonel Fernández, ellos estaban de acuerdo en todo lo que se iba a hacer ahí. Sí, no solo, sino óyeme, porque eso es lo que yo quiero dejar claro. Que confundieron una fracción del resto del Congreso, que es minoritaria, es verdad, pero incorporaron a votar por esa barbaridad a diputados de otra especie. Pero espérate, yo te voy a decir, yo tengo una joya. Señor, yo no sé si nosotros pudiéramos ponerlo, son apenas segundos, pero son 4 cortecitos. Quizás Leo nos puede ayudar si le mandamos esto, porque está incorporado en mi canal de YouTube, cortecitos de menos de 1 minuto, donde se ven las motivaciones que ellos hacen, y hay que develar a estos farsantes. De verdad claro, que hay que develarlos, porque son unos irresponsables de marca mayor. Lo podemos hacer, para garantizarlo después de la pausa. Sí, hombre, a ver si, porque hay que ver esto, porque una cosa es lo que se dice, lo que dice el acta, y otra cosa es tú escucharlo. De su propia voz. Decir, cómo tú escuchas a Camacho ponderar, o cómo tú escuchas, decir, no, esto es perfecto, y nosotros como PLD estamos de acuerdo, y como Fuerza del Pueblo estamos de acuerdo. Hasta Alianza País dijo, no votamos para que se conozca sin leer, pero sí, nuestra bancada está de acuerdo. Oye, pero ven acá. Óyeme, no me pierda el cuadro. Por favor, entonces no podemos... Entonces, Luis Abinader se puso de acuerdo con los partidos para pasar el fideicomiso, se pusieron todos de acuerdo, ahora vamos a discutir todo. Ahí con lo que no se pusieron de acuerdo fue con el sector social. Entonces ahora el sector social sí tiene que tener participación. Pero en el marco de un CES que ya crearon todas las condiciones con base a un pacto que no es pacto y a una manipulación, porque todo está vinculado, porque al final de la jornada, quien sale ganando es Bichara y al viejo PLD, Danilo, Leonel y compañía, cuando dijeron que el pacto eléctrico era para blindar a Punta Catalina. Y no es, blindar a Punta Catalina es asegurar la impunidad de todos los dueños del desastre, del robo, de la estafa que ahí se hizo. ¿Con qué se está blindando Rubén Jerjes?
Eso tú sabes a quién hay que preguntarle eso. ¿A quién? Los grupos oligárquicos y a la cúpula política Porque qué bien del país. blindado está el señor Jerjes. Sí, y a la cúpula política del país, incluyendo el actual gobierno. Bueno, se menciona. No, que no hay que mencionarlo, porque eso implica otras cosas, eso implica el paso directo a los codinomes, ¿qué se llama? Sí. Reales. Los codinomes. Vamos de un pronto a la pausa, a ver si podemos hacer esa. Ojalá que pudiéramos lograrlo, no estamos seguros, lo vamos a intentar, para ver si ponemos a ustedes esos cortecitos. Lo que ellos dijeron. Señor, venimos de una vez. Aquí estamos, Fernando, sí, aquí estamos. A mí me enviaron aquí, estaba revisando, y yo creo que es interesante, pero eso lo vamos a dejar para después. El decreto, ¿verdad?, del presidente Luis Abinader. De fideicomiso. Pero de Pedernales. El de Pedernales. El de Pedernales, sí, que es una joya totalmente diferente. Al de Catalina. Sí, y nosotros estamos, y yo quiero invitarlos. Compararlo con lo que refiere el propio Félix Bautista, esos dos viejos del PLD. Así es. Y yo quiero invitarle, vamos a ver ahora el cortecito de los diputados. Quiero convidarles entonces que nosotros se los vamos a tratar de mostrar aquí en este punto crítico, pero están en mi canal de YouTube, que es Soy Ivonne Ferreras, donde todos los días hacemos un ejercicio, ¿no?, de análisis de los temas de actualidad, y eso lo hacíamos el viernes pasado. Está ahí, entonces usted lo puede ver más tranquilamente, aunque estamos aquí con la ayuda de... Y cuando se ve aquí va a salir también a través de Punto Crítico. De Punto Crítico, pero ya está ahí, o sea que de plano también, bueno, pues déjame, ¿por qué no convidarte a la que vayan allá al canal de YouTube? No es malo. No es malo, es más divertido. Yo te apoyo. Que se inscriban. Y que se suscriban, dice Ramón, así es, Ramón, es una forma de apoyar. Por lo menos una visión, yo no sé si es cierta, pero sí independiente. Yo pienso que alternativa desde el punto de vista informativo y del análisis. Ya hay palabras que no se pueden mencionar. Como independiente. Ajá. No, ya lo tenemos. Bueno, vamos a ver, señores, lo que estamos refiriendo es qué fue lo que dijeron en esa aprobación de contrato de fideicomiso los diputados de todos los partidos. Y ahí eso sí para que ustedes lo comparen, perdón, Fernando, con lo que decían después los líderes del partido, tipo Charles Mariotti, Leonel Fernández, y compartes respecto a las críticas de fideicomiso, que sí, criticamos todo, pero ellos sí se pusieron de acuerdo para aprobar eso. Tenía su amarre. Y miren sus diputados, amarraron bien. De manera que además del gasto de capital, tenemos inversiones por la alianza público-privado y tenemos inversiones a través de la figura del fideicomiso. Consecuentemente, el Partido de la Liberación Dominicana apoya esta iniciativa porque por demás esta fue una ley que fue iniciada y aprobada en las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana. Así es que creo que es saludable y creo que el presidente no se equivocó cuando dijo, creo que nadie se opone a esta iniciativa. Ese proyecto que vamos a aprobar en el día de hoy, el fideicomiso para Punta Catalina, debe servirnos a nosotros los políticos, no importa en qué bandera estemos y no importa cuál sea la dimensión de nuestra representación aquí, para medir siempre nuestros pasos y nuestras expresiones al momento de fijar una postura, una posición sobre la ley que estemos debatiendo. Nuestra bancada va a votar a favor de este proyecto. Tenemos cuidado al aprobar actividades que se correspondan con las llamadas alianzas público-privadas. Y ojalá entonces que se puedan, con las ganancias que genera Punta Catalina y una buena administración que esperamos que este fideicomiso pueda garantizar, pues que se pigmenten las inversiones en distribución a los fines de lograr una eficacia en las cobranzas de energía y en la distribución energética del Sistema Nacional Interconectado. Muchísimas gracias, presidente, y vemos con buenos ojos la iniciativa. Ahora someto a votación el proyecto, está en el 12.1 de contrato de fideicomiso público Central Termoeléctrica Punta Catalina, suscrito el 21 de octubre del año 2021 entre el Estado Dominicano
y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y la fiduciaria Reservas S.A. A votación este contrato de fideicomiso con su informe debidamente aprobado por ustedes. Estamos votando, a votación, en única lectura. Estamos votando. Voten por favor, sí o no. Ahí está. Aprobado. Aprobado por todos. Increíble. Por todos. A mí me duele desde el punto de vista ético y moral el voto cuasi solitario del vocero de Alianza País en ese momento. Porque usted no puede pasarse el tiempo haciendo discursos para construir una referencia ética y después venir a descuadrarse de esa manera. Que la excusa es que yo no voté porque se conociera sin leer, pero votaste por él sin leer, está de acuerdo con el fondo al final de la jornada. La aclaración de que, que conste, así fue que él dijo, que conste que nosotros no votamos para que se conozca ese contrato sin leerlo, pero lo apoyamos. Pero lo apoyamos. Entonces, ¿cómo es posible que han tenido cuidado con el problema de Alianza PP? No, óigame, así no. Eso es doble moral. Eso es irresponsabilidad política. Porque que lo haga Camacho, que anda buscando impunidad, para todos, incluyéndose en relación a esa y a muchísimas otras cosas. Para justificar sus 3.000 millones que él declaró, y que tendrá que, si aquí fuéramos si aquí hay justicia, alguna vez eso tendrá que ventilarse. Claro, Camacho tiene que decir cómo es que él, viniendo de dar clase en Oviedo para la zona norte, allá en Bellamella, y de ahí a la DP, y de ahí puede acumular 3.000 millones. ¿Qué lo dijo él? Sin haberse sacado el loto 40 veces. ¿Tú me estás entendiendo? Porque hay que sacarse no una vez tampoco, sino como 40 veces. Claro. Para poder tener la fortuna que usted declaró. Entonces, no, así no. Este país no se merece eso. Entonces, lo que está planteado alrededor del tema de la coincidencia de todo para asegurar el fideicomiso, dice que eso es una componenda de impunidad. Entonces, ese es el punto, porque me encanta, porque me ha molestado, Fernando, y yo he insistido mucho con esto, y hemos sido demasiado críticos respecto al tema del fideicomiso y de las pretensiones y de la figura del fideicomitente adherente que nos quisieron pasar por debajo de la mesa con gente que todos sabemos están vinculadas al sector y que lo que quieren es hacer negocio, pero ahora no venga tú, Charlie Mariotti, por un lado, o Leonel Fernández por el otro, a rasgarse las vestiduras cuando ustedes instruyeron a sus legisladores para que esa propuesta de Luis Abinader la aprobaran. Le apoyaran la propuesta, ¿entiendes? No que cayó del cielo, sino al presidente Abinader, en contradicción con todo lo que dijo en sus discursos, en la práctica del PRM, en la campaña electoral y en su discurso de la 27 esquina Ortega y Gasset, la noche aquella de si gané las elecciones. ¿Cómo es posible eso? Óyeme, que esa es una referencia muy importante, la oficina, el comando de campaña de la Ortega y Gasset, porque cuando se estaba inaugurando el comando de campaña de la Ortega y Gasset, ahí el presidente Luis Abinader dio unas declaraciones contundentes y motivada de por qué Punta Catalina no debía pasar al sector privado. Justo en esa esquina. Justo en esa esquina y por supuesto desde su experiencia como economista. Y te voy a decir una cosa. Motivado en elementos puramente... y desde una esquina demasiado asociada a la libertad y a la transparencia, porque pensar en Ortega y Gasset como fue de pensador en la tradición hispana, y pensar en la 27 de febrero, que es el punto de partida de la República, dice mucho. Entonces, venir ahora con este tipo de cosas, y además pasar la bola a procurar entonces que ese nivel de impunidad que se pretende garantizar ahí sea entonces satisfecho en base a manejo publicitario en nombre del Consejo Económico y Social, ahora no es un acto muy responsable. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? No, ahí se va a ganar tiempo, porque ¿qué implica para el CES ahora esto? Le implica 2 o 3, 4 meses en lo que se ponen de acuerdo. Ojo,
acaba de plantearse incluso la convocatoria de todo el sector social del Pacto Eléctrico y del CES para discutir el tema del contrato de Punta Catalina nuevamente, porque frente a eso y para evitar lo que se ha planteado, el sector social había planteado formalmente y por escrito una propuesta en el Consejo Económico y Social en ocasión hace más de 2 años, más de 3 años de discutir el Pacto Eléctrico, que fue un nuevo modelo de negocio para Punta Catalina para evitar justamente el desastre y el fraude. Pero mientras tanto, Fernando, fue una buena jugada de Luis Abinader. Sí, es un manejo inteligente. Ha sido un manejo inteligente, porque hoy, ¿cuál es el discurso? Wow, un presidente que conecta y que escucha a la gente. Sí. Y lo venden así, porque no es decir un presidente que da para atrás, porque quien lo llevó al Congreso y quien firmó su cosa y quien mandó su proyecto, así con todo lo que él entraña, fue el presidente de la República, pero él da para atrás tratando de excusarlo y además pone la pelota supuestamente vía el CES en manos de la sociedad. Ahora, yo me pregunto, para que eso sea consensuado con toda la sociedad, ¿cómo yo puedo entonces, a través de qué mecanismo me puedo expresar yo? Y cuando digo me expreso yo, que soy una ciudadana, una mortal como cualquiera, que no estoy militante de ningún partido político, que no soy dirigente de partido político alguno o algo similar. ¿Cómo nos expresamos nosotros? No, ella tiene una mesa. Además, recuérdate que cuando se planteó el problema del llamado diálogo nacional, de lo cual el presidente no quiere hablar ahora, porque hicieron su diálogo de cúpula para ponerse de acuerdo en el proyecto que aprobaron en el Congreso, en el Senado. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, perdón. Sin embargo, cuando uno se pone a examinar cómo han constituido eso lo hicieron incluso al margen de la participación abierta de todo el mundo, y es en el contexto de una mesa especial para discutir el tema donde hay una gravitación fundamental de funcionarios del gobierno y de los empresarios que manipulan, manejan y tienen como negocio el sector eléctrico. Fernando, tú sabes que en medio de todo eso lo importante es que tampoco nos consultaron cuando ellos hicieron ese proyecto para ese contrato que mandaron, y sin embargo las pifias fueron rápidamente captadas y estaban de acuerdo todos los partidos. Claro. La gente fue que reaccionó, el pueblo. La gente está en otra actitud, la gente está en covisor, está atento, sobre todo cuando de corrupción e impunidades se trata, y sobre todo con un cuerpo de delito como Punta Catalina, porque es que Punta Catalina es un cuerpo de delito. Es un cuerpo de delito, y entonces ahí hay demasiadas cuentas que aclarar, ¿eh? Las actitudes de Punta Catalina están demasiado metidas en la conciencia de la gente. Entonces, como pasó ahora, también pasará más adelante si quieren... por supuesto, el CES, hacerlo en nombre del CES, que al final de la aunque jornada, lo hagan en nombre del CES y después lo que salga de ahí, cuando yo te lo digo por lo que te preguntaba, ¿cómo me expreso yo, por ejemplo? Ahí donde se ve eso a consensuar, no. Vamos a estar claros, eso no va a pasar. Pero yo tengo una pregunta, mira, todo el mundo sabe en este país el rol que jugó no solo el sector social, sino algunas entidades y personas del sector social en la discusión del Pacto Eléctrico. ¿Cómo es posible que nos expresemos ahora si nosotros, por ejemplo, no estamos ahí? En el marco de la discusión, incluso escogieron de manera muy inteligente y cuidadosa la forma en que eso se iba a constituir. Desgraciadamente ha pasado así, y en eso tiene responsabilidad el movimiento social del que yo particularmente he sido parte y soy parte. Pero ¿cómo vamos a participar en la discusión del tema? ¿Cómo se va a recuperar lo que se discutió antes y todo eso lo quisieron sellar para impedir que efectivamente se discutiera la cosa? Con el pacto eléctrico, para que saliera el pacto eléctrico que tenía que salir que tenía que salir y que no pudo salir justamente por la imposición de esa troika de cúpula que maneja la oligarquía conservadora y que ha secuestrado el gobierno del PRM. Y que dirigen el gobierno de manera paralela un gabinete eléctrico. Así es, ellos como tal. Con todos los poderes, como dice la gente. No se han hecho representar de nada. Y fue el sector que presionó para que ese pacto eléctrico así, que no fue más que, como hemos dicho, un acuerdo de intereses, ¿verdad? Y además para garantizar un ejercicio de poder de cúpula de los que son dueños de ese negocio, que están no solo dirigiendo el sector como tal, que de plano son dueños de medio país. No, y son al mismo tiempo las principales figuras del gobierno en este plano. Entonces, así no se puede. Es más, el mismo que representaba a la minoría que habló a favor de ese fideicomiso, justamente corresponde a la misma relación histórica de los, oiga bien, de los grupos que dirigen el propio Consejo Económico y Social ahora. Exacto. Los mismos. Exacto. Entonces así no puede ser. Pero, óyeme, por favor. No se puede poner a Drácula a administrar el Banco de Sangre. Hay que repetir eso para que la gente no se lo olvide. No se puede poner el ratón a cuidar el queso. No se puede poner al acusado a que se juzgue a sí mismo, al responsable para que se evalúe. Es como si fuera una autoevaluación y todo el mundo se tiene por lo menos mucho cariño a sí mismo.
Entonces hay que evitar esto y el país ahora tiene que estar con mucho más atención sobre estos temas por lo que puede pasar. Y no, y va a estar con mucha atención. Yo creo que la gente se la va a poner. Mientras el presidente Óyeme, ganó yo creo que sí, ganó mucho tiempo, ganó un respiro extraordinario y yo creo que se da un... El momento donde de aquí a junio, julio, el presidente no necesita conflicto para poder llegar a julio, agosto, con la posibilidad de plantear formalmente la reelección desde su ángulo. Y no necesita conflicto porque acá hay situaciones muy concretas que tendrá que enfrentarse desde el gobierno, como por ejemplo el tema inflacionario, Fernando, que de eso no nos podemos olvidar, ¿no? El tema educativo, los elementos de corrupción en el gobierno. Exactamente, eso. El problema de la educación superior. Que debería de abrazarse como si fuera lo más querido en su vida, precisamente, que avance en esos expedientes de corrupción. Dice Ramón que debemos ir a la pausa, ¿qué tú crees? No voy, vamos, eso no se puede jugar. Ahora, la verdad es que el curso de los acontecimientos y de la situación nos lleva a detenernos en cosas que para algunos probablemente no son de mucho interés para hacer un análisis de coyuntura, pero para nosotros sí. Y además hay que ponerlo, porque con el país como lo tenemos, a las puertas de vivir los procesos que inauguramos en algún momento, pero que ahora no lo vivimos de manera puntual, que se dan en el contexto de América Latina. El presidente ganó tiempo, es verdad, y gana tiempo con eso. De algo que él es responsable, no entra para salir como responsable, pero deja el tema abierto porque es presión de los grupos conservadores y oligárquicos que controlan el gobierno, pero al mismo tiempo abre la puerta para airear el proyecto propio de reelección con cierto marco de populismo cuando tira sobre formas de la sociedad civil la decisión sobre un fideicomiso que es a todas luces un proyecto de nueva estafa al patrimonio público. Claro, sin que eso implique que nos quedemos en la discusión del fideicomiso como muchos, yo pienso que como manera de distracción. Podría tener. Claro, y entonces tú lo ves que me empiezan a hablar de qué es un fideicomiso. Yo te dije que incluso se publicaron páginas pagadas, como si fueran unas lecciones del libro Nacho o de Coquito, que es mucho más para atrás que debe ser el tuyo. Sí, ¿qué pasó de los dos? No, ¿cuál dos te pasa, Fernando? Vamos muy bien, no lo dañes. No, pero la idea, Ivonne, es justamente ver cómo nos entretienen, porque de eso... Discutiendo la figura del fideicomiso y no es eso de lo que se trata. En eso, desgraciadamente, el PRM está aprendiendo, bebiendo de esa misma fuente como lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana, pensándose que este es un problema que se resuelve con manejos telegénicos y mediáticos. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Aquí hay un recurso que tiene el presidente Luis Abinader que no tuvo Danilo Medina. ¿Cuál? El de meter la reversa frente a cosas y darse ese baño de populismo. Claro, claro, pero porque aquellos tenían ya 20 años de gobierno, pero y creían que ellos no iban nunca en la vida del mundo mundial a salir de ahí. Pero después, mira, ¿tú te recuerdas lo que pasó con Bahía de las Águilas y cómo se devolvían? ¿Tú te recuerdas lo que pasó con la Loma Miranda y cómo se devolvían? O sea, el gobierno ha hecho jugadas haciendo jugadas de ese tipo, pero no tiene tiempo para repetir lo mismo. No, y la jugada por ejemplo, de Barrigol. Pero esto fue una jugada que le duró 8 años a Danilo Medina. Así y todavía en la conciencia de mucha gente le dura. Claro, como que casi a lo Guzmán nacionalizó el oro. Pero como aquella vez. Como que y ahora mismo nosotros ni siquiera nos estafa y ni sabemos con cuánto. ¿Con cuánto? Porque eso es así. Porque en nombre de que hay caminando, y es verdad que ha caminado un proceso de montaje de estudios sobre el tema y de procesos judiciales sobre el tema de los robos, la estafa, la corrupción y la impunidad. No menos cierto es que el freno que hay por la presión de los grupos de poder es lo que permite que hasta funcionarios del gobierno no se han tocado ni con el pétalo de una rosa. Fernando, ahora déjame decirte una cosa, que con la intervención del presidente deja muy mal parado a Toñito Almonte. Yo pienso que sí. Yo pienso que no solo a Toñito, sino a funcionarios. Porque eso hay que decirlo. ¿Sabes qué? Dejan entredicho a los funcionarios del gobierno que tienen más que ver con el PRM. Bueno, deja casi como un imbécil. Y educación. Perdóname que la palabra no es bonita, pero yo no tengo otra para nombrarlo. Pero además, porque el presidente se refiere a la auditoría técnica que ya está lista, pero además se refiere a otras que se van a encomendar. Hoy no dije que ya teníamos unas firmas listas para las auditorías financieras. Nos había dicho el ministro de Energía. O sea, que se iban a hacer. O sea, lo dislució el presidente también de plano. Y el presidente, ¿en qué términos tan claros plantea las cosas
para cuestionar la palabra de su ministro. A mí me da mucha pena por Toñito. Pero ven acá, pero el ministro no Pero estaba hablando en función de representar públicamente el gobierno. Porque él es una expresión de gobierno. Claro. Y lo que él Lo que pasa es que dice... él tiene una competencia feroz, el pobre Toñito. No, lo que pasa es que la gente que dirige ¿Tú el sabes cuál es la competencia feroz de Toñito? ¿Verdad? los mismos que son integrantes del comité técnico del fideicomiso, Que son los mismos del gabinete eléctrico. pero que son los mismos también de sus viceministerios, entre otros. Entonces el pobre Toñito, querido. ¿Cuál hay es su que papel? decirlo. ¿Cuál es su rol? Claro. En un país que No, exige es transparencia, difícil así, claridad, es muy difícil. ejercicio responsable de gobierno, ejercicio responsable de Estado, porque toca no solo a los funcionarios que nombra el propio presidente de la República, sino a funcionarios electos, incluyendo hasta los de la bendita oposición. Ocurre y viene a ser que si el PLD terminó sin oposición y fue derrotado desde la calle por Marcha Verde, aunque otro cobrara, ahora este gobierno tiene menos oposición que el anterior. Aunque otro cobrara y aunque no lo quieran reconocer otros, pero es la verdad. Este gobierno tiene menos oposición que el anterior, tanto que todos sus proyectos fundamentales, aunque sean cuestionados por la sociedad, como el tema del fideicomiso de Punta Catalina, cuenta con el apoyo de todos los partidos. Y eso que por ahí viene la reforma fiscal. Porque eso está pendiente y eso es otro tema. El presidente para dijo que era discusión. tema de este año, Era tema de este año. pero tú puedes estar segura de que ese tema no se ventilará. Después del verano. Claro, eso es después de julio, agosto. Claro, pero Entonces, sin embargo, va a ser traumática por una razón, porque después de julio, agosto, estamos en fin de año. Y entrar a fin de año implica tomar una decisión pero- sobre el tema de reforma Está fiscal bien. que no es aplicable para Pero este no año, sino importa, para el que viene. Danilo se pasó 8 años con el tema del pacto fiscal y nunca lo conocieron. Entonces, el tema del pacto fiscal no va a ser aprobado. Porque fue una pelota que se fue, porque cuando, y todavía ni se... Ellos van a ni se imponer, habla. y que se anote la fecha, van a imponer la reforma fiscal de la peor manera sin llamarle reforma fiscal real, sino que son los hechos concretos, términos. las medidas de política, las decisiones administrativas, los ¿Tú decretos del sabes, presidente de la ¿Tú República. sabes dónde se van a montar? En esos factores exógenos que tienen que ver con el tema de la inflación, del alza de los precios y demás. Tú sabes, ahí se van a montar. Por eso es importante el Ahí análisis de los contextos regionales, insulares, Ah. regionales en el Caribe y de América Latina, porque hay una razón. Si algo puede tener al presidente sumamente preocupado son los impactos de algunas variables de la economía internacional sobre la economía dominicana, a partir de que tenemos un gobernador del Banco Central que todo lo vive maquillando, para darle al país estadísticas y números y mediciones que no se corresponden de manera efectiva con la realidad, sino con los intereses de los grupos particulares que han garantizado que haya sido el gobernador del Banco Central como en 4 gobiernos. Entonces, todos esos elementos de los que estamos hablando que serán un reto y un gran desafío para el gobierno, incluso en lo que resta, ¿no?, de periodo. Y el tema ese de las confrontaciones, que tendrán que hilar muy fino para hacerlo, nos tiene que remontar necesariamente cuando hablamos de la región, de que, ¿cómo se llama el presidente electo de Chile? Gabriel Boric. Que Gabriel Boric en el 2019, cuando se daban esas confrontaciones en Chile, no tenía ni idea que podía ser presidente de la República. Y eso hay que decírselo al presidente Abinader, porque hay que aquí, decírselo en a un los vacío de partidos. liderazgo, hay que repetírselo a los partidos, en un vacío Entonces, de liderazgo, de ofertas políticas óyeme, institucionales. de mal manejo, si no se maneja bien correctamente la crisis, ¿no?, eso nos lleva a la confrontación, y de la confrontación puede salir el perfil de ese liderazgo que la gente hace mucho tiempo está Y que vendiendo en llena el América vacío. Latina. Señores, vámonos, que ya se terminó el Ese es el punto crítico con que debemos concluir hoy, para poder seguir engarzando con otros programas. Así es, señores, nos reencontramos y por supuesto este punto crítico también va a la plataforma de YouTube. Así es que nos siguen, mañana nos vemos.